La humanidad se enfrenta de cara a las próximas décadas a un gran desafío de seguridad alimentaria debido al cambio climático. La razón de ello estriba en que las variedades de cultivo que utilizamos en la actualidad son variedades modernas, altamente productivas bajo las condiciones actuales, pero no bajo las condiciones que nos va a traer el cambio climático. Es decir, incrementos en las temperaturas, disminución de las precipitaciones, aumento en la frecuencia de eventos extremos, llegada de nuevas plagas y enfermedades o intensificación de las que tenemos en la actualidad. La razón de ello estriba en que las variedades cultivadas poseen escasa diversidad genética. Todavía las variedades tradicionales de los cultivos contienen mucha diversidad genética, porque en cada lugar las comunidades de los agricultores han seleccionado diferentes cosas, de manera que si tomamos las variedades tradicionales en su conjunto, tenemos todavía una gran cantidad de diversidad genética. Digamos que a la hora de plantearnos los recursos genéticos a los que podemos acceder de cara a poder proporcionar genes de adaptación a la sequía, a incremento de temperaturas, a la llegada de nuevas plagas y enfermedades, podemos recurrir evidentemente en primer lugar a las variedades tradicionales de los cultivos, porque genéticamente son más próximos a las variedades modernas que los parientes silvestres. El problema es que en las últimas décadas hemos perdido entre un 70 y un 90% de las variedades tradicionales que teníamos. Y cuando esa variabilidad ya no existe, entonces tenemos que recurrir a los parientes silvestres de los cultivos, que genéticamente son más lejanos. El proceso de transferencia de los genes va a ser un poco más complicado, pero la diversidad disponible es todavía mayor. Son especies silvestres, por ejemplo, los ancestros de donde proceden las especies cultivadas, de donde procedieron a través de la domesticación, o especies genéticamente próximas que pueden cruzarse con nuestros cultivos y a través de métodos convencionales se pueden transferir los genes de adaptación de los que estamos hablando desde los parientes silvestres hasta los cultivos. El problema estriba en que a su vez los parientes silvestres de los cultivos se encuentran en peligro de extinción debido a la actividad humana. Por lo tanto, es necesario establecer medidas para su conservación. Estábamos buscando localidades donde poder establecer experiencias piloto y fue en este contexto que tuvimos la suerte de entrar en contacto con la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. La Sierra del Rincón es una de las dos reservas de la biosfera que existen en la Comunidad de Madrid. Estamos situados justo en el extremo noreste de la comunidad, junto a la provincia de Guadalajara. La forman 5 municipios, que van a ser 6 ahora con la ampliación, y vienen a ser pues como unas 16.000 hectáreas. Fue declarada Reserva de la Biosfera el año 2005. A los valores botánicos del territorio, que ya eran conocidos de antemano, se unieron otros agrarios que hemos trabajado desde entonces, como el banco de semillas de variedades tradicionales, la colección de frutales o el trabajo con las asociaciones de regantes de los 6 pueblos que forman la reserva. La Comunidad de Madrid, como gestora que es del territorio de la reserva, siempre ha buscado fundamentalmente dos colaboraciones con la población local como la máxima responsable de la situación de su territorio, y por otra parte el contacto con las universidades de la Comunidad de Madrid como fuente de conocimiento y sobre todo también para dirigir la gestión del territorio hacia unos objetivos que sean los buscados y los que interesan para la conservación y el desarrollo social y económico de la reserva. Este proyecto para una reserva de la biosfera tiene un contenido especialmente importante si tenemos en cuenta que no solo la conservación es un objetivo de nuestra figura y de nuestro territorio, sino también el desarrollo social y económico de nuestros municipios, siempre desde un punto de vista responsable y de sostenibilidad.
El objetivo del proyecto es ha sido la conservación in situ y ex situ de poblaciones de parientes silvestres de cultivos, y para esto hemos establecido reservas genéticas. Estos son lugares donde conservamos activamente estas poblaciones. Un punto clave del proyecto ha sido implicar tanto agricultores y ganaderos locales como guardianes que son de la diversidad vegetal que crece en sus propias fincas, y de otro lado la administración. Entonces tenemos establecidas 4 reservas genéticas en fincas de agricultores y ganaderos, es decir, fincas privadas, y 2 reservas genéticas, una de ellas donde estamos ahora mismo, en espacios de uso público. Entonces esto es una vía pecuaria. Esta reserva genética en concreto pues la gestiona a día de hoy el área de vías pecuarias de la Comunidad de Madrid, y la otra que tenemos en un espacio de uso público es Huerta Catalina, que está en la Iruela, que la gestiona y se encarga de la supervisión y el mantenimiento el equipo de educación ambiental, del área de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. Esto de implicar a la población local y a toda la gente que utiliza el territorio es fundamental para que el proyecto se mantenga vivo en el tiempo, con o sin equipo científico a la cabeza. ¿Y por qué? Porque el objetivo de base es la conservación in situ a largo plazo. Necesitamos que estas poblaciones que crecen aquí de forma natural sigan evolucionando y creando esos mecanismos de adaptación a las condiciones climáticas cambiantes y medioambientales en general. Entonces esto se tiene que mantener solo en el tiempo, y para esto tienes que implicar a la gente. Aquí, por ejemplo, estamos conservando especies forrajeras que vemos todos los días, pues eso, el trébol rojo mismamente, y entonces a la gente le ha fascinado saber que es que esto es un pariente silvestre de un cultivo, claro. Bueno, pues tenemos gente que viene a pasear al perro por aquí y lo que hace es que trae el móvil, ve una especie, simplemente la enfoca, le echa una foto y Naturalis te hace una sugerencia de qué especie puede ser. Si te parece bien le dices que sí, si ves que no, no pasa nada, la subes la foto tal cual, y hay una comunidad detrás de personas, profesionales y no profesionales, que estamos identificando esas especies online. Es necesario que pase el ganado por aquí y es necesario que sigan con su labor habitual, siempre con un uso sostenible, pero aquí en concreto en esta vía pecuaria se hace. Porque además el ganado, pues hay especies, ¿no?, que se come la semilla, que las escarifica, que ayuda a que el año siguiente salgan de forma natural o más rápida. A 5 años más o menos planteamos que hay que hacer una monitorización y ver que esa reserva genética y esas poblaciones están en buen estado, siguen manteniendo más o menos unos números de población buenos, porque si no pues habría que tomar medidas, y esas medidas están contempladas en el plan de gestión precisamente, en el caso que hubiera que hacer una repoblación o algo parecido. Aquí en la Sierra del Rincón, estas reservas genéticas que hemos establecido son las primeras reservas genéticas de parientes silvestres de cultivos que se hacen en España. Es un proyecto pionero totalmente y que está sirviendo como modelo para poder ampliar esta red y crear otras reservas genéticas en otras comunidades autónomas. Y de hecho desde la universidad pues estamos en conversaciones con diferentes comunidades para ver si esto a corto plazo puede ser posible y tener una red nacional. Como complemento a la conservación in situ, durante los meses de verano, entre junio y septiembre, recolectamos semillas, y esas semillas actualmente se están conservando en el Banco de Germoplasma Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid. Un banco de germoplasma es un lugar donde se custodian, donde se guardan generalmente semillas, que es el material más fácil de conservar, o cualquier otro material que nos sirva para propagar la especie. Para garantizar que esas semillas se mantienen viables durante mucho tiempo, tenemos que procesarlas, y básicamente lo que hacemos es desecarlas, las mantenemos durante varias semanas en una cámara con gel de sílice hasta que poco a poco van bajando el contenido de humedad y se alcanza en torno a un 5%. Una vez ultra desecadas, las envasamos en unos recipientes de vidrio que cerramos herméticamente y después los conservamos en una cámara de frío a menos 20 grados centígrados. En particular, el Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Madrid se especializó en plantas silvestres, así que nosotros tenemos ya una trayectoria de más de 50 años en conservar esas especies silvestres.